Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en estos minutos quiero compartir con ustedes lo que a veces nos preguntamos como hermanos, que ya no están con nosotros, o nosotros mismos, siendo hijos de Dios, nos preguntamos por qué a fulano le pasa esto y a mí no. O por qué a él le va mejor y a mí no. Es un recurso, hermanos, que Satanás utiliza muchísimo y es el desánimo, hermanos. Vayamos a la Biblia, vayamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y en el versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Acá la palabra, hermanos, desmayar, según el diccionario Strong, es debilitar, es cansarse, es desanimarse, abandonar, falta de valor, ser cobarde, perder el entusiasmo. Muchas veces, hermanos, queremos bajar la guardia y queremos pensar varias cosas. Y acá la palabra de Dios nos insta a no cansarnos, a no abandonar el camino de la fe, a no desanimarnos. Y hay motivos, hermanos, a veces los cuales nos llevan a querer pensar esto. Vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: considerad aquel que fue tentado en todo. Jesucristo, considerad, dice, porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Él conoce nuestra debilidad, hermanos, pero Él no pecó. En Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, Jesucristo en una parábola dice que no abandonemos o no nos cansemos de orar, hermanos. No nos cansemos de orar. También en Efesios capítulo 3, versículo 13 dice el apóstol Pablo que a pesar de sus tribulaciones, que no desmayen los de Éfeso, que no desmayen. O sea, que no se cansen, que no abandonen el camino de la fe por eso. También vemos en Gálatas, se usa la misma palabra, en Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Por más que no veamos el resultado inmediato, no nos cansemos, hermanos. No abandonemos de hacer el bien. Y también vemos en el Antiguo Testamento muchísimos ejemplos. David, en una circunstancia, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Imagínense, hermano. David halló su fortaleza en Jehová, dice. También el apóstol Pablo, vemos la circunstancia que pasó en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Acá vemos que el apóstol Pablo de forma exterior e interior estuvo atribulado, hermanos. Pero Dios le consoló y siempre envía a una persona para que nos consuele y para que nos anime, hermanos. Acá en este caso le envió a Tito. También en Salmos capítulo 46, versículo 1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. También en Salmos 92, 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Imagínense, hermano, uno de los animales más fuertes de la naturaleza. Dios nos va a fortalecer así, hermano. En Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesas tremendas tenemos, hermanos. Y tenemos el mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él
nunca se desanimó, hermanos, nunca. Fue tentado en todo, pero nunca se desanimó. En Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos, sin pecado. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado por entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún así, nunca entró en desánimo, nunca dejó hacer la obra de Dios, nunca se deprimió, nunca se estancó, siempre continuó, nunca dejó de luchar por la causa de Dios. En Hebreos 12:3 dice justamente: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, dice, por Jesucristo, hermano. Un claro ejemplo tenemos. Y tenemos muchas promesas y muchos versículos que nos ayudan a tener ánimo en la vida cristiana, hermano. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Jesucristo mismo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También dice: vivifícame en tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 25. Y el apóstol Pablo dice: mas yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 2:12. Y hermanos, no nos enfoquemos en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Seamos como la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:3 dice que ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor a su nombre y no ha desmayado, hermanos. No ha desmayado. No abandonemos la carrera cristiana y no nos desanimemos, sino fortalezcámonos y mantengámonos firmes. Que tengan un buen domingo, hermanos. Bendiciones.